Un pobre mecánico arregló la luz de una habitación a las 2 de la madrugada. Entonces, el millonario solitario susurró: «Quédate conmigo esta noche». La lluvia caía a cántaros sobre el techo de cristal como 1000 puños desesperados, implacables y salvajes. Un relámpago cruzó el cielo iluminando la enorme sala de estar de la mansión, de techo alto, por una fracción de segundo antes de que la oscuridad la envolviera por completo. Dije que envíen a alguien. No me importa la hora. La voz de Mónica se quebró a través del teléfono, su tono agudo, oscilando entre la orden y el pánico. Esto no se trata solo de una luz rota. No puedo estar en la oscuridad. Otra vez no. La línea crujió en su oído. El operador tartamudeó algo sobre una cobertura de emergencia limitada durante la tormenta, pero Mónica ya había dejado de escuchar. Colgó la pantalla de su teléfono atenuándose justo cuando la última luz del techo parpadeó 2 veces y luego se apagó. Silencio total. Entonces un trueno rugió sacudiendo las ventanas. Un repentino vacío de luz convirtió toda su casa en un abismo de sombras. Mónica se quedó congelada en el centro de su pasillo con piso de mármol. Su respiración se atascó en su garganta. Su alta y delgada figura tembló. Su cabello rubio se aferró a los lados de su cara húmeda de sudor, no de lluvia. Sus dedos buscaron a tientas en la oscuridad mientras se giraba hacia el pasillo, casi tropezando con un taburete decorativo en su pánico. Subió corriendo las escaleras, casi resbalándose hasta que llegó al santuario de su dormitorio. Abrió de golpe el cajón superior de su mesita de noche, una linterna, gracias a Dios. Hizo clic en el interruptor. Nada. Lo sacudió desesperadamente. La bombilla tenue brilló débilmente por un latido y luego murió. No, no, no. Jadeó cayendo de rodillas, sus manos volaron por el cajón esparciendo bolígrafos, recibos, un frasco de pastillas para dormir vacío se presionó contra la cama abrazando sus rodillas. Su respiración se volvió irregular, su pecho subió y bajó demasiado rápido, demasiado brusco en la oscuridad total. Los ojos de Mónica se abrieron buscando una luz que no existía, podía oír los latidos de su corazón ahora, ese golpe rítmico, resonando en sus oídos, ensordecedor en el silencio, pero debajo de él, bajo el trueno. Otro sonido se elevó en su memoria, el leve goteo de agua en una esquina de concreto, el crujido de viejas escaleras sobre ella, el suave susurro de ratas en la oscuridad, esa horrible oscuridad interminable. 14 años empujada a un sótano frío y húmedo por un hombre cuyo rostro nunca vio, 3 días sin luz, sin comida, sin escapatoria. El recuerdo la agarró como manos heladas, su cuerpo se convulsionó en un sollozo silencioso mientras se curvaba más fuerte, sus uñas clavándose en sus brazos. La oscuridad nunca la había abandonado, no realmente pensó que lo había superado, años de éxito en la terapia, control del dinero, pero nada de eso importaba ahora porque la oscuridad había regresado y la conocía. Nombres se las arregló para volver a arrastrarse hasta su teléfono. Sus manos temblaban violentamente, su dedo temblaba mientras volvía a marcar la línea de emergencia. Esta vez no gritó. Su voz era un susurro áspero y suplicante. Por favor, envía a alguien. Pagaré lo que sea necesario. No me dejes aquí en la oscuridad. No esperó una respuesta. Terminó la llamada y dejó caer el teléfono a su lado. Sus ojos se ajustaron ligeramente, pero todo lo que podía ver eran los contornos de los muebles. Formas oscuras que se cernían como fantasmas. Se metió en la cama. Se cubrió con las mantas hasta la barbilla como una niña que se esconde de monstruos y miró con los ojos muy abiertos al vacío. A lo lejos, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la mansión había silencio, y eso era peor, porque en el silencio el pasado volvía. Cada respiración era una batalla, cada segundo en la oscuridad era un segundo demasiado largo. El frío la envolvía como una segunda piel. Se mordió con fuerza el labio, la sangre llenaba su boca, pero al menos la mantenía en tierra. Le recordó que ahora estaba aquí, no en ese sótano.
Su mente se dirigió a la luz que siempre mantenía encendida en la esquina de su habitación, la que su terapeuta le dijo que estaba bien en ella. Ese único consuelo. Siempre encendida sin importar que pero esta noche le había fallado. Miró hacia la lámpara pero solo había oscuridad. Mónica apretó las sábanas, todo su cuerpo temblaba incontrolablemente, las sombras bailaban con cada destello de relámpago del exterior, sus labios se movían en silencio recitando fragmentos de afirmaciones que ya apenas creía. Estoy a salvo, estoy aquí, esto no. Es entonces esto no es el crujido de la tabla del suelo fuera de su habitación la sobresaltó por un momento, su respiración se detuvo por completo, pero no había nadie, solo la casa sentándose respirando como siempre lo hacía. Enterró la cara en la almohada amortiguando el siguiente sollozo en algún lugar en el fondo, la parte de ella que siempre había sobrevivido, la parte que se había abierto camino de regreso desde ese sótano, construyó un imperio e hizo que el mundo temiera su nombre. Le gritó que aguantara solo un poco más, alguien vendría, ella había pagado suficiente, ella había rogado que alguien viniera, por favor. Que venga alguien, que haya luz, que haya luz. Rick se sentó en el borde de su estrecha cama, el resplandor de una luz de noche iluminando a un niño dormido acurrucado debajo de una manta gastada. La respiración de Lily era constante pero superficial, su pequeño pecho subiendo y bajando con el suave ritmo del sueño. Una tos suave escapó de sus labios y Rick hizo una mueca. Miró frunciendo el ceño mientras leía la notificación de despacho de emergencia, reparación eléctrica urgente, salario alto, código postal de Beverly Hills. Se frotó los ojos cansados, ya había trabajado un turno de 12 horas. Hecho 3 trabajos secundarios y aún así llegó a casa con facturas que no podía pagar y una cirugía que no podía permitirse. El corazón de Lily no se iba a arreglar, solo miró hacia atrás a su hija durmiendo pacíficamente a pesar del latido débil que llevaba. Rick se puso de pie. Agarró su bolsa de herramientas y se deslizó silenciosamente por la puerta. La lluvia no había parado en toda la noche cuando salió. Un muro de agua lo encontró, se puso la capucha de su impermeable desgastado sobre su cabeza y corrió hacia su camioneta. Los limpiaparabrisas ya luchaban contra el torrente, las carreteras estaban resbaladizas, los faros rebotaban en los charcos como destellos fantasmales. La ciudad nunca se vio más solitaria que en medio de una tormenta. 15 minutos después se detuvo en la puerta de una mansión extensa, casi invisible detrás de un muro de setos y cercas de hierro. Nadie vino a saludarlo, comprobó la dirección nuevamente y luego condujo por el camino de entrada privado. En la puerta principal el agua de lluvia ya goteaba de sus mangas, levantó la mano llamar, pero antes de que pudiera hacerlo la puerta se entreabrió. Mónica estaba detrás de ella, descalza, su bata de seda se aferraba a su esbelta figura. Su cabello rubio estaba húmedo en las puntas, su rostro pálido, ojos abiertos y vidriosos. Sus dedos temblaban mientras intentaban girar completamente el antiguo pomo de la puerta. No dijo nada. Sus labios se separaron como si quisiera hablar, pero no salió ningún sonido. Rick, al ver su lucha, se acercó suavemente a ella y terminó de abrir la puerta. Se estremeció un poco, pero no retrocedió. Sus ojos se encontraron. Rick había visto frío antes. Había visto miedo. Pero esto era algo más. Era una mujer que intentaba no romperse en pedazos. Él asintió levemente, lo suficiente para decir que entendía sin preguntar nada. Luego entró. Ella no lo guió. Simplemente se giró y él la siguió por el oscuro pasillo de la mansión. Sin luces, solo sombras. Sus pies descalzos hicieron un suave contacto con el suelo de mármol. Rick se quitó los zapatos en el umbral sin que se lo pidieran. Llegaron a su dormitorio, un espacio cavernoso con techos altos, muebles de diseño y una sola lámpara rota torcida en la mesita de noche. Dejó su bolso y sacó un pequeño juego de herramientas. Mónica estaba de pie cerca de la cama observándolo como un fantasma observando el viviendo. Alcanzó la lámpara y comenzó a desenroscar la tapa detrás de él. Sintió su presencia acercarse, se detuvo cuando su mano pequeña y temblorosa tocó ligeramente la tela de su manga, giró la cabeza ligeramente lo suficiente para captar sus ojos. Lo siento. Tartamudeó apenas audible, es solo que no puedo estar sola en la oscuridad.
Rick le dio la sonrisa más pequeña y cálida que pudo lograr. Está bien. Estoy aquí, no tienes que tener miedo. El momento se prolongó entre ellos. Entonces él colocó suavemente una mano tranquilizadora sobre la de ella y la guió de vuelta a la cama, la ayudó a sentarse cuidadoso, lento, nunca con fuerza, nunca forzar. Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña linterna LED, la encendió y la puso junto a su almohada. Su suave brillo iluminó su rostro en oro y comodidad. Solo mantén esto a tu lado, dijo en voz baja. Lo arreglaré rápido. Mónica aferró la linterna como un salvavidas. Sus dedos se envolvieron firmemente alrededor de ella, sus nudillos blanquearon, sus labios temblaron, pero asintió. Rick no le preguntó qué pasó, no preguntó por qué una mujer con todo lo que el dinero podía comprar estaba sentada temblando en su propia habitación, incapaz de enfrentar la oscuridad. Él simplemente fue a trabajar tranquilo, eficiente, constante, y Mónica por primera vez en años vio a alguien moverse dentro de su casa sin miedo, sin juicio. Él no llenó el silencio, no se entrometió, pero de alguna manera con un solo gesto y una sola luz la hizo sentir como si tal vez, solo tal vez, no estuviera completamente sola. La suave luz ámbar de la lámpara de noche reparada brillaba constantemente ahora, proyectando suaves sombras a lo largo de las paredes de Mónica dormitorio. La tormenta de afuera se había apagado a un golpeteo rítmico, pero dentro la tensión aún se aferraba al aire como niebla. Rick había terminado su trabajo hace 15 minutos, la luz estaba arreglada, los cables habían sido reemplazados, el voltaje regulado. Podría haber empacado e irse, pero no lo hizo. Permaneció sentado en el sillón cerca de la cama, su cuerpo quieto, sus manos descansando ligeramente sobre sus rodillas, herramientas ya guardadas en su bolso, pero sus ojos no estaban en la lámpara, estaban en ella. Mónica estaba sentada acurrucada en el borde de la cama, todavía agarrando la pequeña linterna como si fuera un salvavidas. No había dicho una palabra desde que arregló la luz. Sus ojos miraban por la ventana, pero no a la lluvia, a algo mucho más allá de eso. Rick no presionó, esperó dejando que el silencio se asentara, luego habló, su voz baja y firme. A veces dijo los lugares más oscuros, quédate con nosotros más tiempo del que deberían. Las palabras se quedaron ahí colgando por un momento, no pidieron nada, ofrecieron algo. Mónica parpadeó lentamente girando su cabeza hacia sus labios se separaron, insegura de si hablar o permanecer en silencio. Su voz cuando llegó fue frágil. ¿Alguna vez has estado atrapado en algún lugar? Rick dudó. No. Sí, atrapado en facturas, en promesas rotas, en un pequeño apartamento que huele a moho y pulimento barato para pisos, atrapado viendo a mi hija enfermarse más cada mes sabiendo que no puedo pagar la cura. Exhaló. Así que sí. Sé lo que se siente cuando no hay luz al final. Mónica no respondió de inmediato, sus dedos se apretaron alrededor de la linterna, sus nudillos pálidos. Luego, con una inhalación lenta, dijo algo que no había dicho en voz alta en casi 2 décadas. Tenía 14 años. Rick levantó la vista. Los ojos de Mónica estaban vidriosos, fijos en algún lugar más allá de él. Me agarró de camino a casa desde la escuela, nunca vi su cara, me empujó a la parte trasera de una camioneta y condujo durante horas sin ventanas, sin sonido, solo mi respiración en el motor. Su respiración tembló. Ella cerró los ojos, me mantuvo en un sótano sin luces, sin reloj, solo paredes de concreto y una tubería con fugas. Conté 3 días, creo, pero podrían haber sido 5 o 1. Perdí el tiempo, dejé de gritar después de la primera noche. Parpadeó fuerte cuando me encontraron, no había dicho una palabra en 20 horas. Dejé de hablar, simplemente se detuvo. Rick no se movió, no reaccionó con el horror que la mayoría de la gente reaccionó al escuchar ese tipo de historia. No se quedó sin aliento ni ofreció clichés, solo escuchó. Mónica finalmente lo miró esperando juicio, lástima, incomodidad. Lo que vio no fue ninguna de esas cosas. El rostro de Rick estaba tranquilo, firme, presente. No dijo lo siento. No dijo eso es horrible. No dijo eres tan fuerte. Simplemente se inclinó hacia adelante, recogió suavemente la taza de té intacta en su mesita de noche ahora fría y caminó silenciosamente hacia su área de cocina en la esquina de la suite. Regresó un minuto después con una taza fresca humeando el aroma de manzanilla llenando el espacio. La dejó a su lado con cuidado y dijo: «Esta está caliente». Eso fue todo. Mónica miró la taza y luego a él y algo dentro de ella se quebró, no de dolor sino de silencioso reconocimiento. Este hombre
Este mecánico que había entrado en su oscuridad a las 2 de la mañana no había intentado arreglarla, simplemente se había sentado con ella en la oscuridad que se dio cuenta era algo que nadie había hecho nunca. Tomó el té con ambas manos acunando el calor como algo frágil. Gracias. Susurró Rick. Asintió nada más, pero en ese asentimiento Mónica sintió que algo cambiaba no en la habitación en sí misma. Rick miró la lámpara ahora fija una última vez. La lluvia se había convertido en una suave llovizna afuera. El trueno se desvaneció en la distancia. La tormenta había seguido adelante, pero dentro de la habitación de Mónica el aire aún conservaba su silencio delicado. Incierto se puso de pie lentamente recogiendo su bolsa de herramientas con silenciosa precisión. Cuidado de no perturbar la frágil calma que se había establecido entre ellos. Debería salir, dijo suavemente en voz baja para que no se sintiera intrusivo. Los ojos de Mónica lo siguieron mientras se movía hacia la puerta. Entonces, justo cuando él alcanzaba el tirador, ella habló no en voz alta pero sí con claridad, cada palabra temblando como un respiro. ¿Puedes quedarte un poco más? Rick se detuvo. Giró lentamente su mano todavía en el marco de la puerta. Sus ojos estaban abiertos, no dominantes ni cautelosos, sino suplicantes, honestos. No se trataba de miedo a estar sola, se trataba de no querer regresar a ese espacio del que acababa de escapar, el que estaba en lo profundo de ella y que había estado en silencio durante tanto tiempo. Él asintió una vez sin dudarlo. Seguro. Exhaló un suspiro que había estado conteniendo sin darse cuenta. Mónica no dijo nada más. Simplemente se giró hacia la cama y se sentó de nuevo, sus manos envueltas alrededor del té caliente que él le había traído. Rick acercó un poco el sillón y se sentó frente a ella. Ninguno de los dos habló. El único sonido era la lluvia deslizándose por las altas ventanas, el ocasional susurro distante del viento a través de los árboles. El brillo dorado de la lámpara de noche pintaba sus rostros de ámbar. Mónica parecía más pequeña bajo la suave luz, las líneas alrededor de sus ojos menos marcadas, sus hombros menos cautelosos. Ya no era la millonaria solitaria ni la mujer de muros altos y sonrisa tensa. Era solo Mónica. Y Rick, él no era un mecánico en ese momento. No era un hombre enterrado bajo facturas vencidas ni un padre desesperado por salvar a su hijo. Él era simplemente alguien que se quedaba cuando se le pedía. Mónica bebió su té lentamente. Sus ojos pesados por días de inquietud comenzaron a vagar. Su cuerpo finalmente cálido y seguro se rindió a algo que había olvidado hace mucho. Paz sin decir palabra se acostó, su mejilla apoyada contra la almohada. La linterna que él le había dado todavía estaba en su mano, pero su agarre se había aflojado en cuestión de minutos. Su respiración se hizo más profunda. Sueño rítmico, constante, no medicado, no forzado, no robado por el agotamiento. Sueño reparador real. Rick se sentó un rato más solo para estar seguro. Luego, con movimientos lentos y deliberados, se puso de pie, caminó silenciosamente hasta el borde de la cama y tiró de la manta sobre ella. Ella no se movió. Él la miró, esta mujer que le había confiado su momento más roto, y sintió algo desconocido agitarse en su pecho. No lástima, no curiosidad, algo más cercano a la reverencia. Metió la mano en su bolso, sacó un pequeño bloc de notas y arrancó una página con cuidado. En el garabateó una línea y luego la colocó suavemente. Los árboles dentro de Mónica se agitaron ligeramente en sus sueños. Su mano se expandió instintivamente rozando el papel, parpadeó lentamente despertándose lo suficiente para ver las palabras escritas con una letra clara y directa. Tu luz está fija, pero si alguna vez vuelve a parpadear volveré. ¿Ves? Se apagaba la lluvia. Volvió 3 noches después, no tan fuerte como la última tormenta, pero lo suficientemente constante como para sacar recuerdos y silencio. Rick estaba limpiando las canaletas detrás de su apartamento de alquiler cuando sonó su teléfono. La pantalla se iluminó con un número que reconoció, pero no esperaba volver a ver. Mónica respondió secándose las manos en sus jeans. Hubo una pausa en la línea, luego su voz suave, vacilante pero clara. Hola. Siento molestarte de nuevo, creo que otra luz está fallando, la de la cocina. Rick dudó solo por un momento. Puedo pasar en una hora. Cuando llegó la lluvia ya había comenzado a golpear suavemente las hojas que rodeaban la propiedad cerrada. La
Casa parecía la misma, pero algo se sentía diferente, más cálido. Mónica abrió la puerta antes de que él pudiera siquiera llamar. Estaba vestida con jeans y un suéter color crema, esta vez su cabello suelto, su rostro tranquilo. Entra, dijo con una pequeña sonrisa, y no tienes que quitarte los zapatos esta vez. Rick le devolvió la sonrisa entrando al vestíbulo. Ella lo condujo a la cocina. La luz sobre la isla brillaba perfectamente. Levantó la vista y luego se giró hacia ella. Está funcionando bien. Mónica se movió un poco y luego se encogió de hombros tímidamente. Lo sé, supongo que quería algo de compañía. Rick dejó su bolso en el mostrador y se reclinó casualmente. Bueno, dijo, esta es probablemente la llamada de reparación falsa más agradable que he recibido. Ella se rió en voz baja, pero era una risa. El sonido la sorprenderá incluso a ella. Pasaron a la sala de estar. Mónica sacó 2 tazas de té y las colocó en la mesa baja de vidrio entre ellas. Intenté cocinar, dijo asintiendo hacia el comedor. No es elegante, solo pasta. Sigue un video de YouTube. Prometía ser una prueba de idiotas. Ya lo estás haciendo mejor que yo. Rick respondió, la última vez que probé una receta de YouTube, sonó la alarma de incendios. Comieron juntos en la larga mesa del comedor. La habitación ahora estaba tenuemente iluminada por luces empotradas y el suave parpadeo de la lluvia fuera de las ventanas. La pasta estaba un poco demasiado cocida, pero Rick no dijo nada. En cambio, le preguntó sobre su casa, sus libros favoritos, si siempre había vivido sola. Mónica respondió en pedazos, fragmentos de una vida construida sobre la distancia y el silencio ahora lentamente redescubiertos. Admitió por primera vez que no se había acostado con las luces. Se apagaron en casi 20 años. Rick le contó sobre Lily algunas noches. Dijo, su voz se volvió ligeramente áspera. Ella me mira y pregunta, «Papá, ¿voy a morir?» Y no sé qué decir que sea honesto pero que no la asuste más. Mónica dejó su tenedor, sus ojos fijos en los de él. Lo siento, dijo, pero esta vez no fue por lástima, fue comprensión. Regresaron a la sala de estar después de la cena. Mónica les sirvió a ambos una copa de vino. Rick sacó su teléfono y se desplazó por una lista de reproducción. Suaves notas de piano comenzaron a sonar desde el altavoz Bluetooth escondido en la esquina de la habitación. Mónica inclinó la cabeza, ojos cerrados. Por un momento solía tocar esto, murmuró antes de que todo se oscureciera. Rick la miró entonces, no el tipo de mirada que pedía más, sino el tipo que simplemente decía te escucho. Se giró para mirarlo de frente. ¿Sabes?, dijo casi para sí misma, todos piensan que soy fría e intocable. Incluso la gente a la que dejé acercarse, pero la verdad es que estoy cansado de lastimar a la gente o de que me lastimen. La respuesta de Rick fue suave. A veces estar solo se siente más seguro que esperar que alguien se quede. Bajó la mirada y sonriendo. No con una máscara esta vez, sino con una sonrisa real, tímida y desprevenida. No quiero estar sola esta noche, dijo. Pero no de la forma en que la gente suele querer decir. Rick echó hacia atrás su mirada firme. Lo entiendo, dijo. No estoy aquí para arreglarte, Mónica. Ella ascendió. Bien, porque no estoy roto. Solo estoy descubriendo cómo vivir de nuevo. Y entonces, por primera vez en lo que parecía una vida, Mónica volvió a reír genuinamente, libremente. Era el tipo de risa que surgía de algo profundo, algo que finalmente despertaba. Rick no necesitaba decir nada. Solo suena en silencio observándola. Y en ese momento vio a la mujer que realmente era. No fría, no inalcanzable, solo un alma tratando de encontrar su camino de regreso a la luz. El cielo está. Travis, dijo ella, su sonrisa se endureció de inmediato. Prima Mónica, dijo él con alegría forzada. Te ves muy aislado aquí. Ella no respondió. Su cuerpo se movió instintivamente para bloquear su vista del interior, pero ya era demasiado tarde. Sus ojos pasaron por encima de su hombro y vieron a Rick caminando por el pasillo con una llave inglesa en la mano. Ah,
dijo Travis asintiendo ligeramente. Así que este es el manitas del que he estado escuchando hablar. Un poco más joven de lo que esperaba. La mandíbula de Mónica se tensó. Está aquí para ayudar con el grifo. Travis sonrió con suficiencia entrando sin ser invitado. Miró a su alrededor con leve desdén. Ayudando con la plomería ahora. Así es como lo llamamos. La columna de Mónica se enderezó. No, Travis rió entre dientes levantando ambas manos. Relájate. Solo digo, siempre tuviste debilidad por las cosas rotas. Debe ser por eso que me dejaste estar cerca tanto tiempo antes de echarme. El recuerdo se estrelló contra su pecho años atrás. Había confiado en Travis con acceso a sus cuentas mientras se recuperaba de un susto de salud. Él le había sacado decenas de miles antes de desaparecer y cuando presentó cargos, la familia se volvió contra ella. Él volvió a mirarla y gritó más fuerte esta vez. Entonces, amigo, ¿cómo se siente? Debe ser agradable hacer visitas a domicilio en vecindarios como este. Rick apareció en la puerta de la cocina con las cejas ligeramente levantadas. No respondió a Travis. En cambio, miró a Mónica, leyendo en silencio el cambio en su energía. «Puedo terminar el fregadero la próxima vez», dijo con calma. Ya estaba guardando la llave inglesa en su bolso. «No te preocupes por eso». Mónica no lo detuvo. No podía hablar. No podía explicar la repentina vergüenza que se curvaba en su pecho. Rick ofreció una pequeña sonrisa. «Está bien. Tal vez la próxima vez». Luego se fue. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, pero resonó como un portazo en su pecho. Travis se encogió de hombros, girándose hacia el mueble bar. «Sigues bebiendo cosas caras, ¿eh? Me alegra ver que no has cambiado». Pero Mónica ya no estaba escuchando. Estaba mirando la puerta cerrada. Su respiración era superficial. Las palabras de su prima no habían sido agudas, pero habían sido suficientes. Le recordaron que ella no era alguien a quien la gente defendiera. Que incluso cuando alguien como Rick se acercaba, en un momento equivocado, una suposición descuidada podía desentrañar todo. Porque en su mundo la gente mentía y lastimaba incluso a los que una vez amó. Pasó junto a Travis sin decir palabra y subió las escaleras hacia su dormitorio. Dentro de la habitación se sentía más frío sin la presencia de Rick. La pequeña linterna que él le había dado todavía estaba en la mesita de noche. La tomó y la encendió dejando que el suave haz cortara las sombras del anochecer. Era la primera vez que había querido que alguien se quedara y aún así le decía que se fuera. Se acostó de lado acurrucada en la manta. La luz aún brillaba a su lado. Mónica siempre había creído que estaba más segura sola, pero esta noche por primera vez se preguntó si esa creencia le había costado algo que aún no sabía cómo pedir. Y en algún lugar debajo de todo el silencio y el acero que había envuelto alrededor de su corazón, un susurro se elevó. ¿Qué pasa si alejo a la única persona que alguna vez se quedó sin pedir nada a cambio? El sobre permaneció intacto en el escritorio de Mónica durante horas. Era del Hospital Infantil Seni Laura, dirigido a ella en letra clínicamente estéril. Dentro había documentos médicos, detalles que había solicitado después de mover algunos hilos usando conexiones a las que no había llamado durante años. El nombre que figuraba era Lily Carson, de 6 años, defecto cardíaco congénito, alto riesgo, requiere cirugía en 2 meses. El costo estimado era una pared que ningún padre soltero podría escalar solo. Miró las fotos adjuntas. Lily sonreía débilmente con una bata de hospital, un globo en forma de corazón atado a su ojo. Rick no había preguntado. Nunca lo haría. Pero ella recordaba su voz esa noche, baja y quebrada. Me mira y pregunta, «Papá, voy a morir». A la mañana siguiente, Mónica llamó al administrador del hospital y transfirió el monto total para los cuidados de recuperación de la cirugía y los medicamentos posoperatorios. Firmó la donación bajo un seudónimo que creó en el momento. Ope Grant, cuando se le preguntó si quería que su nombre se compartiera con la familia, respondió en voz baja, «Nunca». 3 semanas después,
Se llevó a cabo la cirugía. Rick caminaba de un lado a otro por la pequeña sala de espera con vaqueros desgastados y una vieja camisa de franela. Sus manos temblaban con cada minuto que pasaba. Cuando el médico finalmente apareció e hizo un pequeño gesto con la cabeza y una sonrisa cansada, Rick se desplomó en la silla más cercana, con la cabeza entre las manos, sollozando. Todavía lloraba cuando lo dejaron entrar en la habitación. Lily yacía pequeña y pálida, pero respiraba con facilidad. Un monitor que pitaba reproducía el ritmo más dulce que jamás había escuchado. Se arrodilló junto a su cama, besó sus pequeños dedos y susurró: «Lo lograste, nena, lo lograste». Entonces, la enfermera entró con la carpeta con los detalles de la cirugía posterior. Dentro había una breve nota: «Todos los gastos cubiertos por Ope Grant». Las cejas de Rick se juntaron. «¿Quién es Ope Grant?». La enfermera se encogió de hombros. «Solo el donante. Sin información de contacto, sin explicación. Solo apareció un día y se encargó de todo». Se quedó mirándola. Al final del pasillo, Mónica estaba de pie detrás de la gran ventana de observación escondida en el tranquilo pasillo que daba a la habitación de Lily. Había venido sola, con un abrigo sencillo y gafas de sol. Sin seguridad, sin asistente, solo ella y el momento. No necesitaba entrar. No necesitaba agradecimientos. Solo necesitaba saber que el corazón de Lily seguía latiendo y que Rick ya no tenía que elegir entre la compra y la esperanza. Su propio pecho subía y bajaba con silenciosa emoción mientras observaba al hombre que una vez le había traído una linterna, ahora sosteniendo a su pequeña niña como el tesoro más frágil de la tierra. Las lágrimas se deslizaron por la mejilla de Mónica, pero no la secó. Simplemente sonrió. No la sonrisa cautelosa y practicada que usaba para las salas de juntas y las entrevistas. Esta era una pequeña y honesta humana. Presionó su mano suavemente contra el cristal como si alcanzara algo que no podía tocar. Todavía no. Habían pasado años desde que había dado algo sin esperar control a cambio. Incluso más tiempo desde que había amado a alguien sin necesitar estar segura de que se quedaría. Pero Rick ya se había quedado una vez cuando ella no tenía nada que dar. Esta era su forma de responder a eso. Se quedó en la ventana hasta el sol empezó a salir tras las colinas arrojando luz dorada en la habitación donde Lily dormía a salvo. Entonces, sin decir palabra, se dio la vuelta y se alejó. La carta llegó en un sobre blanco liso sin remitente, solo su nombre en letra limpia y sencilla. Mónica la abrió en la encimera de la cocina, la luz de la mañana volviendo todo dorado. El corazón de mi hija late porque alguien creyó que valía la pena salvarme. Si alguna vez necesitas oír lo mismo, debes saber que lo eres. Ella lo leyó de nuevo más despacio, sus dedos temblaron mientras lo sostenía contra su pecho. Era su escritura directa sin adornos, pero dentro de esas líneas él le había dado algo que pensó que nunca volvería a sentir: creencia. Las lágrimas nublaron su visión mientras buscaba su teléfono. Cuando Rick llegó una hora después, Mónica abrió la puerta ella misma. Su mano era firme, su voz tranquila. Ella sonrió. «Hola, hola», respondió suavemente. Salió al porche y asintió con la cabeza hacia el jardín. «Ven conmigo». Caminaron descalzos por la hierba desempapada. El frío se aferraba a ellos como un recuerdo en el patio. Hizo una pausa y se giró hacia él. «Todavía hay mucha oscuridad en mí», dijo, «pero tal vez podamos iluminarla juntos». Rick la miró fijamente, entonces extendió la mano. Sus manos se encontraron por primera vez, cálidas y seguras. Una suave lluvia comenzó a caer purificadora. Ella no se inmutó. «Deja que la empape, deja que le recuerde que todavía se estaba curando». Él le apretó la mano ni la soltó. Un año después regresó la primavera. El jardín floreció en suaves verdes y blancos. Las luces de cadena se extendían entre los árboles como estrellas capturadas. Rick estaba de pie en una escalera ajustando una bombilla sobre el patio debajo. Mónica estaba sentada en un banco tocando una melodía tranquila en un piano portátil. Era la primera canción que había tocado desde que era adolescente. La risa de Lily resonó en el aire más fuerte. Ahora la niña bailaba descalza en la hierba con las mejillas rosadas. Canasta en mano. «Mamá». Mónica
llamó mira una hoja en forma de corazón. Mónica se giró con los ojos iluminados de alegría, es hermosa como tú. Lily corrió hacia ella. Rick se unió a ellos envolviendo a Mónica con sus brazos detrás. Ella se inclinó hacia él. Le diste a mi hija un nuevo corazón, susurró, y me diste uno también. Mónica miró a Lily que seguía girando en la hierba y luego a Rick. Perdí una hija y de alguna manera la vida me dio otra oportunidad. Abrió los brazos. Lily corrió hacia ellos sin dudarlo. Te amo, mami. Mónica, susurró la niña. La respiración de Mónica se contuvo y por primera vez lloró, no de dolor sino de alegría. Abrazó a Lily. Rick se arrodilló junto a ellas, brazos alrededor de ambas. Estaban juntos, no rotos, no solos, completos. De la manera más silenciosa e inesperada, al caer la noche, la lluvia regresó suave y plateada. Los tres se sentaron en un banco largo bajo luces brillantes. Mónica inclinó su rostro hacia el cielo dejando que las gotas de lluvia tocaran su piel sin miedo. Solo calor. Lily apoyó la cabeza en el hombro de Mónica. Rick tomó la mano de Mónica en silencio y firme. No se necesitaron palabras, la luz a su alrededor lo decía todo, y cuando la cámara se alejó más allá del jardín, las luces de cadena, la risa suave y la lluvia, la voz de Mónica se elevó suavemente. Vino a arreglar una luz, pero lo que iluminó fue mi mundo entero. A veces la luz más pequeña puede atravesar lo más profundo oscuridad, y a veces un extraño que entra en tu vida a las 2 de la mañana bajo la lluvia no es solo un mecánico sino un recordatorio de que el amor, la curación y las segundas oportunidades aún son posibles. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a Soul Stirring Stories, donde cada historia está diseñada para recordarte el poder de la compasión, la resiliencia y la belleza del espíritu humano. Haz clic en suscribirse y únete a nosotros en este viaje de historias que curan el alma. Hasta la próxima, mantén tu luz encendida y nunca dejes de creer.